Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, amados amigos, estimadísimos amigos y hermanos en Cristo de esta red social de Facebook. Esperamos que en esta noche se encuentren muy bien y esperamos que que Dios les esté bendiciendo mucho. Deseamos de todo nuestro corazón que el Señor les haya estado bendiciendo en estos días, ¿verdad? Desde que inició la semana. Nosotros siempre hemos dicho que la semana, tal como dice la Biblia, la semana empieza el domingo, que es el primer día de la semana, el día que el Señor resucitó, ¿verdad? Y siempre cada semana oramos para que Dios nos bendiga el resto de la semana hasta el próximo sábado. Pero bueno, el deseo de nuestro corazón es que hasta el día de hoy Dios les bendiga, les esté bendiciendo mucho. Deseamos de todo nuestro corazón y oramos porque así sea, ¿verdad? Y bueno, pues en esta noche, como es costumbre, bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. En esta noche, como es costumbre, vamos a tener una breve reflexión bíblica sobre una palabra que Dios puso en mi corazón para esta noche. Siempre que vamos a compartir algo, procuramos, como siempre, ¿verdad? Procuramos buscar el rostro del Señor y pedirle que nos dé una palabra. Y bueno, creemos que en esta noche no es la excepción, ¿verdad? Y bueno, en esta noche vamos a estar teniendo una reflexión bíblica que le hemos puesto por título Un verdadero hijo del reino. La reflexión bíblica de esta noche se titula Un verdadero hijo del reino. Y esperamos, como siempre, que la reflexión bíblica, la palabra de esta noche, nos sea a todos de bendición y de edificación sobre todo, ¿verdad? Que esto nos ayude a crecer, a madurar, ¿verdad? A crecer más, tanto espiritualmente como en nuestro conocimiento. Y bueno, quisiera que fuéramos, previamente ya oramos, ¿verdad? Decía un pastor que teníamos, cuando vaya usted al culto o al servicio o vaya usted a escuchar la palabra, ya debe de ir orado, ¿verdad? Bañado y comido, para que no haya interrupciones. Y bueno, en esta noche quisiera compartir una escritura que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 2 del libro de Romanos, del versículo 17 al 29. Yo se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Usted, si quiere, puede leerlo en la versión que usted maneje, ¿verdad? Puede irme siguiendo si gusta. Le recomiendo mucho que si usted ve una reflexión, una transmisión en vivo, siempre tenga usted una Biblia a la mano para que corrobore, cheque que lo que se está leyendo es exactamente lo que dice Dios en su palabra. Y yo siempre se los digo, debemos de tener mucho cuidado a quién escuchamos y con lo que escuchamos para que no nos prediquen cosas que no son acordes a la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, en esta noche decía yo que quisiera compartir una porción bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 2 versículo 17 al 29, donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Está aquí predicando, está escribiendo a los romanos. Y en esta porción, bueno, antes de continuar, quisiera comentar que la carta a los romanos fue escrita por algunas situaciones que se estaba dando, pero especialmente porque en la iglesia de Roma, la iglesia de Roma había sido fundada por judíos, y para este entonces muchos judíos habían sido expulsados de Roma y solamente se habían quedado algún remanente muy pequeño de judíos que estaba viendo algunos problemas precisamente por cuestiones de que eran de origen judío los creyentes de la iglesia primitiva de Roma. Y esta porción va enfocada principalmente a los creyentes de origen judío, aunque también de aquí vamos a sacar unos principios espirituales para nosotros, para los cristianos, tanto judíos como la iglesia. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Y bueno, dice Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29, dice: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Otra versión dice: no te deberías de enseñar a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no debes de comer adulterio, adulteras.
tú que aborreces a los ídolos, robas en sus templos. Y aquí el apóstol Pablo, voy a hacer una pausa aquí, el apóstol Pablo le está recriminando a los creyentes de la iglesia de Roma que son de origen judío, ¿verdad? Y algunos algunos miembros del pueblo del pueblo judío, ¿verdad? Que se decían conocedores, muy conocedores de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y que se sentían que ellos, como eran parte del pueblo de Israel, de la nación santa, ¿verdad? Del pueblo escogido de Dios, del pueblo escogido del Señor, y que tenían conocimiento de la palabra de Dios, el apóstol Pablo les dice prácticamente, bueno, tú que eres conocedor perdón, de la palabra de Dios y estás enseñando a otros la palabra de Dios, no te deberías de eso que tú les predicas, no te lo deberías de aplicar a ti mismo, te deberías de enseñar a ti mismo. Tú que hablas en contra del robo, que hablas en contra del adulterio, que hablas acerca de la idolatría, no vas y te robas los ídolos de sus templos, o sea, tú que dices que no se debe cometer adulterio, estás cometiendo adulterio, o sea, ¿cómo está eso, verdad? Versículo 23, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, pues por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Versículo 25, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si fueran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito en la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Así que el judío, al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Y bueno, en esta porción podemos encontrar al apóstol Pablo que está discurriendo, ¿verdad? Está aquí recriminándole a los creyentes, ¿verdad? De origen judío, no de origen gentil, sino de origen judío, que ellos no podían, los judíos en aquel entonces pensaban, ¿verdad? Bueno, hasta el día de hoy, piensan que por ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, por ser los depositarios asimismo de la palabra de Dios, por tener la ley de Dios como parte de la nación de Israel, ¿verdad? Y aparte de eso, por ser la circuncisión. ¿Por qué habla aquí de la circuncisión? Bueno, porque Dios en la antigüedad le había dicho a Abraham que iba a hacer un pacto con él y con su descendencia, y para que ese pacto fuera confirmado, fuera ratificado con él y con sus descendientes en la posteridad, él y todos sus descendientes, ¿verdad?, toda la nación de Israel, cada varón tendría que ser circuncidado al 8º día como señal del pacto entre Dios y Abraham, ¿verdad?, entre Dios y la nación de Israel. Y en base a esto, ¿verdad?, la confianza que tenían en la circuncisión, en el pacto de la circuncisión de Dios con el pueblo de Israel, en la confianza de que eran el pueblo elegido, ¿verdad?, en la confianza de que a ellos les había sido depositado, en base a eso ellos descansaban en esas cosas y pensaban que esas cosas, solamente por esas cosas estaban protegidos del juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el apóstol Pablo le dice, bueno, tú que dices que eres judío, tú que dices que conoces la ley, que enseñas a otros, ¿verdad? Tú que dices que estás circuncidado, ¿verdad? Que eres parte del pueblo de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, eso no te salva para nada, o sea, no te sirve para nada, en pocas palabras. Los judíos consideraban a estas cosas, ¿verdad?, a la circuncisión, a la palabra de Dios, a la ley, y ser parte de la nación judía, como algo, ¿verdad?, como señales de una condición espiritual delante de Dios, bajo los cuales esas cosas ellos pensaban que eso les iba a garantizar, ¿verdad?, el ser depositarios de la ley de Dios, de la palabra de Dios, el ser parte del pueblo de Israel, y el estar bajo la circuncisión, el pacto de la circuncisión. Ellos pensaban que eso les iba a garantizar la salvación para todos los judíos, ¿verdad? O sea, prácticamente ellos decían, bueno, pues estamos adentro porque somos parte del pueblo de Dios, estamos bajo la circuncisión y tenemos la ley de Moisés con nosotros, ¿verdad? Está de nuestro lado.
Y bueno, el apóstol Pablo en ningún momento niega, no niega ni el valor de la ley, ni la circuncisión, ni la condición especial de los judíos como pueblo de Dios, como pueblo elegido. Pero lo que sí les dice, ¿verdad? Que todas esas cosas no les concedería automáticamente inmunidad contra el justo juicio de Dios, ¿verdad? O sea, ni el ser judío, escuche, ni el ser judío, vamos hablando de los judíos ahorita vamos con los cristianos, ni el ser judío, ni estar bajo el pacto de la circuncisión, ni ser depositarios de la palabra de Dios, nada de eso les exoneraba del justo juicio de Dios, ¿verdad? Por el pecado y por sus pecados, ¿sí? Y mire, la palabra dada de Dios dada a Israel y su pacto con el pueblo, verdaderamente sí son grandes privilegios para el pueblo de Dios, ¿verdad? Son grandes privilegios para el pueblo de Dios, pero nada de eso, ¿verdad? Nada de eso, ninguna de esas cosas ni los justificaban ni los salvaban. En esta y otras porciones el apóstol Pablo enseñaba que la ley y la circuncisión sí podían proteger a alguien a lo mejor del juicio, pero únicamente si ellos cumplían con toda la ley de Moisés verdaderamente. Pero ¿cuántos sabemos aquí en el mismo libro de Romanos, la palabra de Dios, sobre todo en el capítulo 3, por ahí del verso 19 en adelante, nos enseña que por cumplir la ley de Dios, por cumplir la ley de Moisés, con eso nadie es justificado, o sea, nadie es declarado inocente. Ahí cuando la Biblia habla de ser justificado o la justificación, se refiere a ser declarado inocente delante de Dios y aceptarle por ende, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les está reprendiendo, ¿verdad? Porque a pesar de ser, o sea, los cristianos de origen judío, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, a pesar de ser maestros de la palabra de Dios, porque conocía la palabra de Dios, ¿verdad? A pesar de todas esas cosas, a pesar de que estaban circuncidados, por decirlo así, el apóstol Pablo les reprende, les recrimina, porque a pesar de todas estas cosas, ellos no estaban llevando una vida conforme a la palabra de Dios y a la fe que profesaban ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Mucha gente cristiana de la época primitiva, que eran de origen judío, no de origen gentil, de origen judío, tenían más su confianza depositada en la ley, en la circuncisión y en que eran parte del pueblo elegido de Dios, que la fidelidad y obediencia a Cristo Jesús, ¿verdad? Que la fe y obediencia a Cristo Jesús. Y me encanta lo que dice el versículo 21, a mí siempre me ha encantado esto, ¿verdad? Dice el versículo 21, dice, en fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, como diciendo, ¿verdad? Como aquí Dios diciendo, tú que dices, ¿verdad? Ser maestros de la palabra de Dios, ustedes que son judíos, que conocen la palabra de Dios de tapa a tapa, tú que predicas, tú que enseñas, ¿no te deberías de aplicar eso a ti mismo? ¿Sí? O sea, como diciendo, pon en práctica lo que conoces, ¿verdad? Pon en práctica lo que sabes. Y mire, la historia cuenta, la historia de la iglesia, cuenta que la iglesia de Roma fue fundada principalmente por judíos que se convirtieron a Cristo, como acabo de comentar, ¿verdad? Pero al parecer por el contexto de este capítulo y el contexto histórico, por la historia, nos cuenta que aquellos judíos que estaban pues prácticamente eran los pilares de la iglesia romana, ellos no estaban viviendo lo que conocían y lo que sabían, ¿verdad? No estaban aplicando la palabra de Dios ni sus mandamientos, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir el versículo 21, dice, en fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas contra el robo, no estás robando. O sea, hablas de que no se debe robar, y aquí dice, aquí podríamos añadirle, tú que hablas acerca de no adulterar, estás adulterando acerca que predicas la palabra de Dios y que hablas acerca de no fornicar, ¿verdad? O de no ser inmorales, estás siendo inmoral, ¿verdad? Versículo 22, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que no solamente hay adulterio físico, sino también hay adulterio mental o espiritual, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, a todo aquel que mira a una mujer para desearla sexualmente, codiciarla en su corazón, igualmente estará adulterando, ¿verdad? Luego dice, tú que aborreces a los ídolos, no vas y robas en sus templos, ¿verdad? Te metes a robar las cosas y te lo llevas a tu casa, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que el Señor, ¿verdad? A través del apóstol Pablo les está diciendo de que aparte de que no aplicaban lo que sabían, lo que conocían y lo que tenían encomendado a través de la palabra de Dios, ellos estaban haciendo todo lo contrario
a lo que el Señor les había ordenado a través de su palabra que tenían que hacer, ¿verdad? Esto es en el caso de los judíos. Pero la porción bíblica que más me encanta de esta porción, ¿verdad? La parte que más me encanta de esta porción, del capítulo 2, versículo 17 al 29, es el capítulo 28 y el 29, donde dice, lo vuelvo a repetir, dice, lo exterior, o sea, ni la circuncisión ni las demás cosas van a ser de padres judíos. Dice, lo exterior no hace a nadie judío. Escuche, vuelvo a repetir, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo, ¿sí? El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Así que al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Otras versiones dicen, al que procede así, ¿verdad? Al que se comporta así, ese es un verdadero judío y Dios lo alaba, ¿verdad? Dios lo reconoce. Lo que más me interesa de estos dos últimos versículos es que prácticamente lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los judíos es que un verdadero miembro del pueblo de Dios, o sea, delante de Dios, no delante de la gente, sino que delante de Dios, Dios considera que un verdadero miembro de su pueblo, o sea, del pueblo de Dios, no es aquel tanto que nació de padres judíos, sino es aquel tanto que conoce la palabra de Dios o que está circuncidado, sino es el que practica la palabra de Dios, ¿sí? Y el que tiene un corazón renovado por ese conocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto tiene una vida en concordancia con la voluntad de Dios que está escrita en la palabra de Dios o en la Biblia, lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, ¿verdad? Entonces el punto más importante de esta porción es que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la gente de ese entonces y principalmente a los creyentes de origen judío, primero que nada, que no creyeran que por ser de la nación de Israel, por estar circuncidados y aparte de eso, ¿verdad?, por ser conocedores de la palabra de Dios estaban a salvo. Eso los libraba o los exoneraba del juicio de Dios, ¿sí? Pero lo más importante de esta porción es precisamente eso, ¿verdad? Que no los hacía judíos verdaderos estas tres cosas, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios, estar circuncidados y ser parte de la nación de Israel, sino lo que los hacía verdaderamente judíos o seguidores de Dios, ¿verdad? Hijos del reino de Dios, hijos del pueblo de Dios verdaderamente, era ser obradores, obedientes a la palabra del Señor. Eso era lo que los hacía verdaderamente judíos y no las otras cosas, las otras pues señales físicas, ¿verdad? Las otras cosas que eran estas tres cosas, ¿verdad? Porque los judíos en aquel entonces pensaban, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y aparte de eso Juan el Bautista también, ¿verdad?, estuvo ejerciendo su ministerio. En ese entonces los judíos creían que estaban bien con Dios solamente por ser descendientes de Abraham, conocedores de la palabra de Dios y por estar circuncidados. Y decían, nosotros estamos bien, o sea, nosotros no necesitamos al Mesías, ¿verdad? Ni necesitamos arrepentirnos de nada, ni necesitamos de cambiar nuestra vida, ni volvernos a Dios. Simplemente por ser descendientes de Abraham ya la tenemos ganada, ya estamos del otro lado, ¿sí? Y ellos decían, estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos dentro del plan de Dios por ser parte del pueblo elegido, pero eso es algo que no es real, eso no es así. Por eso es que Juan el Bautista, ¿verdad?, les aclara que no era suficiente con ser descendientes de Abraham, con ser parte de la nación de Israel y estar circuncidados, sino que era necesario someterse a la voluntad de Dios y volverse a Dios verdaderamente, sometiéndose a su voluntad, a su palabra. Y eso para poder ser verdaderamente hijos de Dios, y eso lo podemos ver en algunas porciones bíblicas, como por ejemplo Lucas capítulo 3 verso 18, donde está Juan el Bautista, ¿verdad?, y los está reprendiendo, reprendiendo y los está llamando al arrepentimiento para que se vuelvan a Dios. Y ahí en Lucas capítulo 3 verso 8 en la Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios, ¿verdad? Y esto se lo está diciendo directamente al pueblo de Israel, se lo está diciendo directamente a los judíos, ¿verdad? Porque muchos judíos creían
perdón por ser reiterativo, ¿verdad? Pero creían que por ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham y estar circuncidados y conocer la palabra de Dios, no necesitaban arrepentirse ni volverse a Dios, ni entrar en el plan de Dios en la nueva dispensación que era la era mesiánica, ¿verdad? Porque también Juan el Bautista anunciaba que ya estaba cerca la era mesiánica, o sea, el advenimiento del Mesías, la manifestación del Mesías. Y Juan les dice, demuestren que verdaderamente se han vuelto a Dios, demuestren que verdaderamente ustedes han entrado en el plan, la voluntad y el propósito de Dios con su forma de vivir. Punto y seguido, dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. ¿Sí? Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. ¿Sí? Juan el Bautista les habla y les enseña, ¿verdad? Les orienta, les expresa de que solo los que cumplen verdaderamente con la voluntad de Dios, tanto la palabra escrita como lo que Dios se estaba moviendo en ese entonces, ¿verdad? Que era precisamente conducir al pueblo de Israel al arrepentimiento para volverse a Dios y estar preparados para recibir al Mesías. Juan les enseña, les dice que solamente los que estuvieran cumpliendo verdaderamente con la voluntad de Dios en todos sus aspectos podía ser considerado verdaderamente un hijo de Abraham y un hijo del pueblo de Dios en esta tierra. ¿Sí? Vuelvo a repetir, lo más importante de esta porción, de la que acabamos de leer, de Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29, son los dos últimos versículos en los cuales prácticamente el apóstol Pablo, que dicho sea de paso era también de origen judío, les está enseñando, les está diciendo, miren, ni ser judío, ¿verdad? Ni estar circuncidado, ni ser conocedor de la palabra te hace judío. Lo que te hace judío verdaderamente, lo que te hace ser un hijo del reino de Dios, ¿verdad? Un hijo del pueblo de Dios, un judío verdadero, es practicar la palabra de Dios, someterte a la voluntad de Dios y andar en todos sus caminos. O sea, vivir obedeciendo la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Eso es lo que hace una persona verdaderamente judío, porque unos versículos más atrás, les dicen, bueno, una persona que no está circuncidado, que es gentil, ¿verdad? Que se considera gentil, pero que conoce la palabra de Dios y la pone por obra, no se le puede considerar un verdadero judío. Y luego dice, aquellos que no están circuncidados, pero que conocen la palabra de Dios y la ponen por obra, ellos los van a condenar a ustedes, ¿verdad? Porque ellos sí están cumpliendo con la palabra de Dios y ellos sí tendrán autoridad para condenarlos a ustedes que no están cumpliendo con la voluntad del Señor. Ahora, eso es con respecto a los judíos. Ahora vamos a hablar y vamos a ver acerca de los cristianos, los verdaderos cristianos. Hablando acerca de los cristianos, ¿verdad? Así como Dios le dice en su palabra al pueblo de Israel, al pueblo judío, que los verdaderos judíos no son los que se encuentran circuncidados solamente, ni solamente son los que son descendientes de Abraham, los que son verdaderos judíos, ¿verdad? Verdaderos descendientes de Abraham, sino que aquellos que cumplen fielmente con la voluntad de Dios, esos son considerados los verdaderos judíos, los verdaderos hijos del reino de Dios, ¿verdad? Hijos del pueblo de Israel. De igual forma, podemos decir que los verdaderos cristianos no son aquellos que verbalmente han confesado y declarado a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿sí? Los que se han bautizado, ¿verdad? Los que se congregan todos los días que haya culto en su congregación, los que oran mucho, los que saben Biblia, ¿verdad? Esos no son los verdaderos cristianos. Es importante hacer esto de aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, voluntariamente, claro que sí. Es importante bautizarse, claro, ¿verdad? Es importante congregarse todos los días que haya culto en tu iglesia, desde luego que sí. Es importante orar y conocer la Biblia, desde luego que sí. Pero los verdaderos cristianos son solo aquellos, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y el principio espiritual que sacamos de esta porción de Romanos 2. Los verdaderos cristianos son aquellos que cumplen fielmente con la voluntad del Señor Jesucristo, que guardan sus mandamientos y los ponen por obra fielmente.
esto es un principio que viene desde el Antiguo Testamento, desde Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Donde Dios le dice a su pueblo, miren, ustedes serán mi pueblo verdaderamente si guardan mis mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, entonces serán verdaderamente mi pueblo. Y Dios en su palabra, a través de su palabra nos enseña, y ahorita vamos a ver otras porciones bíblicas, que solamente son cristianos verdaderos, solamente son hijos de Dios verdaderamente aquellos que cumplen fielmente con su voluntad. O sea, fielmente, no como muchas veces pasa, ¿verdad? A veces escuchamos esto en la iglesia, es que hermanos, hay que guardar la palabra del Señor fielmente, y ya nuestra mente y nuestro corazón estamos pensando, ajá, sí, esto, sí, pero esto no me gusta, esto no me agrada, o Señor, estoy batallando con esto, ahí despuesito lo pongo por obra. Como por ejemplo, algo muy sencillo, que yo no sé por qué a la gente se le dificulta tanto, las malas palabras, por ejemplo. ¿Cómo hay gente evangélica que amén, aleluya, gloria a Dios, pero no se pueden quitar la maña de hablar palabras corrompidas, cuando la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca? Y yo luego escucho a gente, ¿verdad? Que gente evangélica, gente cristiana, que se le salen malas palabras y me quedo así, Padre Santo. Como dice tu palabra, el que no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco podrá ser fiel. Si la gente evangélica no es capaz de guardar cosas tan pequeñas como, por ejemplo, no permitir que salga una mala palabra de tu boca, pues cuanto menos en las cosas grandes van a poder ser fieles verdaderamente con Dios. Y Dios dice en su palabra, a lo largo de los años, lo que tengo de conocer del Señor a lo largo de 24 años, una cosa he aprendido. Bueno, he aprendido muchas cosas, pero una cosa que podemos aplicar en esta noche es que la palabra de Dios no se puede obedecer lo que te agrada, y lo que no te agrada no obedecerlo. Eso no puede ser. Jesús dijo, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Como diciendo, ¿estás totalmente de mi lado y vas a estar dispuesto a obedecer totalmente mi palabra y la palabra de mi Padre? ¿O no puedes estar de mi lado? O sea, no puedes ser mi discípulo. Y no podemos ser discípulos del Señor Jesucristo, no podemos ser hijos de Dios, del Padre Celestial, ¿verdad? Si cumplimos solamente con una parte de su voluntad y con la otra no. Por ejemplo, otra situación, ¿verdad? Otra situación, por ejemplo, habemos gente, y digo habemos, hay gente que cómo batalla con su mal genio, con su mal carácter. Sabemos, porque así nos los marca Dios en su palabra. Por ejemplo, en Proverbios dice, no te entremetas con el iracundo, no sea que aprendas sus malas maneras de vivir. ¿Cuánta gente cristiana no le gusta juntarse con gente que es iracunda, es violenta, y al rato ya se está comportando como ellos? Porque dice la palabra, no te entremetas con el iracundo, no sea que aprendas sus maneras, y eso se forma un lazo para tu alma, ¿verdad? O sea, que te vuelvas como ellos, iracundos, ¿verdad? ¿Y cuánta gente hay que, a pesar de que sabe que no debe ser violento, que no debe ser agresivo, que no debe ser lépero, ni grosero, ni bueno, pues violento, ¿verdad? Pocas palabras. ¿Cuánta gente cristiana hay que en el lugar donde menos lo debería practicar, que es el hogar, lo está haciendo todos los días? Todos los días está maltratando, con malos modos, con malos ademanes, ¿verdad? Con malas palabras a su familia. Otra cosa se me viene ahorita a la cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, eso es por parte de muchos hombres, son muy maltratadores hacia la esposa, hacia los hijos. Pero también hay mujeres, y escuche esto, como a lo largo de los años, como he visto estas cosas. Hay mujeres, ¿verdad?, que no salen de la iglesia. Si hay culto domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de damas, procuran estar metidas todo el tiempo en la iglesia, ¿verdad? Orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, recitando los versículos, etcétera, etcétera. Pero en sus casas son rebeldes hasta la pared de enfrente. Muchas mujeres, como decía un amigo, dice, ahí la que canta en la casa es la gallina, o sea, ahí no canta el gallo, la que canta es la gallina. O sea, en pocas palabras, ahí se hace la voluntad de la mujer, y eso es algo que está completamente mal, ¿verdad? Porque Dios en su palabra nos enseña que hay un orden de autoridades,
que es Dios cabeza de Jesús, Jesús cabeza del varón, y Jesucristo, perdón, el varón cabeza de la esposa y de sus hijos. Y en muchos lugares la cosa está invertida. Porque si el marido les dice, mira, mujer, mira, amor, yo veo que esto no está bien, ¿verdad? Que se haga esto, que se haga aquello, o no me parece esto, no me parece aquello. Si la esposa no está de humor, o no le agrada, o no le conviene lo que el marido le está indicando, dice, no. Yo no estoy de acuerdo con eso, y por lo tanto, pues yo voy a seguir haciendo. Ejemplo, el esposo les dice, mira, mujer, ya no te metas en préstamos, por ejemplo. Ya no te metas en préstamos, ya no me gusta esto, porque mira, nos metemos en problemas aquí, así, allá, etcétera, etcétera. Y la mujer dice, ajá, sí, y por aquí llega el de la financiera que usted quiera, ¿verdad? Allá en su país, no sé qué financieras haya, llega y le ofrece otro nuevo préstamo, ahí van y se mete. Otro ejemplo, uno como decía un pastor, ¿verdad? Y igual y tiene razón, decía un pastor que Dios diseñó al hombre tanto espiritual como físicamente de manera muy diferente que la mujer. Y Dios diseñó al hombre para ser cabeza, para ser líder, ¿verdad? Y un líder siempre tiene una visión más, o sea, una visión más amplia, ¿verdad? En cuanto a la protección. Siempre ve cosas más allá de lo que a veces las mujeres ven, ¿verdad? O el resto de la familia. Y uno siempre, como hombre, yo lo veo, ¿verdad? A veces alguien se acerca a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, y desde que están platicando y desde que están ahí conviviendo, etcétera, etcétera, yo ya estoy pensando, digo, tiene una mala intención. Y esto no me agrada, eso no me parece, porque me imagino que va por mal camino, ya sé qué camino es. Y efectivamente, a veces termina sucediendo lo que uno ya se imaginó, porque precisamente Dios al hombre lo capacitó de esa manera. Pero desgraciadamente a veces hay muchas esposas, ¿sí?, que el marido le está diciendo, mira, mujer, yo ya no veo correcto esto, por esto, ya no quiero que hagas esto, ya no quiero que te juntes con tal persona, ya no quiero que vayas aquí, que vayas allá, porque estoy viendo que eso está mal, que es un peligro, bueno, en pocas palabras, está mal esto y te va a perjudicar. Pero cuántas mujeres, ¿verdad? Cuántas mujeres conocedoras de la palabra de Dios, bautizadas, que confesaron a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, pero para nada son obedientes con el Señor, de ser respetuosas de la autoridad del marido y estar sometidas a la autoridad de su esposo. Eso no quiere decir que tengan que convertirse en tapetes del marido, porque eso está mal también, eso está mal. Pero sí deben de ser sumisas y obedientes a la autoridad de su esposo, a las recomendaciones de su esposo. Algo tan sencillo, cositas tan sencillas, ¿verdad? Que verdaderamente todas esas cosas, a lo mejor en lo demás podrán estar muy bien, tanto hombres como mujeres, hombres que conocen mucho la palabra de Dios, que son líderes en la iglesia, que ayudan al pastor, a lo mejor, etcétera, etcétera, pero en su casa maltratan, ofenden, gritan, insultan a la mujer. Entonces todo lo demás no les sirve de nada, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo ahí en el versículo 29, dice, un verdadero judío, en este caso el cristiano, un verdadero cristiano no es el que ha hecho todas estas cosas, ¿verdad? No es el que hace lo exterior, sino lo interior. Y lo interior tiene que ver con la fidelidad y obediencia a Cristo Jesús, la fidelidad y obediencia plena al Padre Celestial y a su palabra. Por eso es que después de la justificación por la fe en Jesucristo, lo que hace, escuche, cuando uno es justificado delante de Dios, cuando uno es perdonado y declarado inocente delante de Dios por haberse arrepentido y por haber entregado su vida a Cristo, lo que te hace posteriormente ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios y del reino de los cielos, es tu fidelidad y obediencia a Dios y a su palabra. No los rituales, ¿verdad? De congregarte todos los días, de orar todos los días, de ayunar cada semana, de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? De estar bautizado, a lo mejor es parte de, pero lo que nos hace verdaderamente cristianos e hijos de Dios es nuestra fidelidad obediente a la palabra y la voluntad del Señor. Por eso también dice Santiago en una porción, ¿verdad? Santiago, el apóstol Santiago dice lo siguiente, Santiago capítulo 2 versículo 17 al 24, y él está narrando esto y dice, como puedes ver, la fe por sí sola no es suficiente.
a menos que produzca buenas acciones está muerta e inútil. Aquí está hablando no de antes de la salvación, sino después de la salvación, de ahí para adelante. Buenas noches, hermana Lupita Aguilera, que Dios me la bendiga mucho, que el Señor le bendiga y le guarde, hermana. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice, vuelvo a repetir, versículo 17, como puedes ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas obras o buenas acciones, esa fe está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Y dice el apóstol Santiago, dice, pero yo les digo, ¿verdad? ¿Cómo me mostrarás tu fe cristiana, verdad? ¿Cómo demostrarás que verdaderamente eres cristiano, que tienes fe en Cristo Jesús? Porque la fe, escuche, la fe bíblica no es como mucha gente la concibe, ¿verdad? Que dicen, es que Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que he aquí la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y basan el concepto de fe solamente en la confianza, en la esperanza en Dios. Pero la fe bíblica tiene dos aspectos muy importantes, que es la fe, la confianza, la esperanza en Dios, y la otra es la fidelidad obediente, porque en el libro de Habacuc dice, mas mi justo por su fidelidad vivirá. ¿Sí? Esa es la verdadera fe. En muchos lugares se predica mucho de la fe, de creer, de confiar, de esperar, pero no se habla de la fidelidad y obediencia, fidelidad obediente. Y dice algunas personas tienen fe, algunos argumentan, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me demostrarás tu fe si no haces buenas acciones o buenas obras? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones, dice el apóstol Santiago. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien dicho, bien has dicho. Aún los demonios lo creen y tiemblan horrorizados. ¿Sí? ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? O sea, la fe sin obras es buena. ¿A cuáles buenas obras se está refiriendo? ¿A las de darle de comer a la gente pobre? ¿A las de atender a un enfermo en el hospital? Es parte de... Pero él se está refiriendo a todas las buenas obras de comportarse con pureza, con amor, con justicia, en santidad, ¿verdad? De no robar, no ofender, no defraudar, no adulterar físicamente con la mente, con el corazón, ¿verdad? No hacer cosas indebidas. A todas esas buenas obras se está refiriendo, y también a las de ayudar a la gente necesitada. Versículo 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, está hablando aquí de la obediencia a la palabra o a la orden, el mandamiento que Dios le había dado, porque si usted ha leído esa parte ahí en Génesis, se recordará que dice la Biblia que Dios decidió probar la fe. ¿Pero cuál fe? La fidelidad de Abraham. No tanto su confianza en él, sino su fidelidad y obediencia. ¿Sí? Por eso acabamos de decir que la fe se compone de confianza plena y fidelidad absoluta. Esa es la verdadera fe bíblica. No como muchos cristianos piensan que nada más por creer en Jesús y ya párale de contar. Y el resto, o sea, la obediencia a la palabra, nos la pasamos por los pies, ¿verdad? Y bueno, dice ahí, ¿verdad? Dice en Génesis que el Señor le dice, ¿sabes qué? Quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac, tu único hijo. Y ahí puso a prueba el Señor, ¿verdad? Dios puso a prueba la fe de fidelidad de de Abraham. Porque este Señor, no lo dice la palabra de Dios, pero a lo mejor a regañadientes o con un gran pesar en su corazón, prefirió obedecer a su Dios antes que la integridad de su hijo. Verdaderamente, mire, yo no quisiera estar en el pellejo de que estuvo Abraham, porque fue algo muy difícil, pero verdaderamente me asombra la fidelidad y obediencia y el amor que Abraham le tenía a Dios por encima del amor a su hijo, a su único hijo. Tenía otro hijo, ¿verdad? Que era Ismael, ¿verdad? Pero era su hijo amado porque le había nacido en su vejez. Eso es fe verdaderamente. La obediencia es verdaderamente fe en Dios, fe en Cristo. Versículo 22. Ya ves,
Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. No puede haber fe cristiana, fe bíblica, si no va acompañada de nuestra obediencia plena y total a la palabra de Dios. Y eso te lo paso, ¿verdad? Quizás podría haber omisiones y te lo paso para una persona que tiene 2, 4, 5 meses, quizás 8, 9 meses de ser cristiano, pero ya personas que tenemos 10, 15, 20, 25 años, ¿verdad? 5 años de ser cristiano, ya eso, Dios no nos los pasa, verdaderamente. Versículo 23. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿A cuál fe? ¿A la de creer solamente en Dios? ¿A la de confiar en que Dios le iba a dar una nación tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo? ¿O lo consideró justo por creer totalmente en que Dios le iba a cumplir lo que le prometía, aunado a su obediencia fiel al Señor? Claro, fue declarado por confiar totalmente en Dios, en sus promesas, pero por ser totalmente obediente. Por eso fue declarado justo. Fue aceptado por Dios delante de él, ¿verdad? Dice, puntos seguidos, incluso lo llamaron amigo de Dios. Versículo 24, como puedes ver, se nos declara justos ante los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe, o sea, no solo por creer y confiar. Escuche, decir que tenemos fe en Cristo sin obrar buenas acciones, ¿sí? Las buenas acciones que Dios dispuso de antemano, ¿verdad? Que anduviéramos en ellas. O sea, todas las cosas que están en la palabra de Dios, los mandamientos, las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Sus principios. Si nosotros decimos que tenemos fe en Cristo, pero no ponemos por obra todas las buenas cosas que Dios nos manda en su palabra, y andamos en sus caminos de acuerdo a lo que Dios dice en la palabra de Dios en su Biblia, eso nos hace falsos cristianos, nos hace hipócritas. No somos, así como los judíos, no es verdadero judío si no cumple fielmente la palabra de Dios, igualmente el cristiano no es un verdadero cristiano, sino que es un hipócrita si no cumple fielmente la palabra del Señor. Y en este día, una de las cosas que más quisiera recalcar, a mí me gusta, cuando hay un punto importante, a mí me gusta recalcarlo y recalcarlo para que se nos quede grabado, ¿verdad? Una de las cosas que más quisiera recalcar, amados hermanos, es que tengamos mucho cuidado con engañarnos a nosotros mismos. Autoengañarnos en creer que que podemos ser de Cristo, escuchen, que tú y yo podemos ser de Cristo, pero sin guardar la palabra, ni sus principios fundamentales que están en ella, como por ejemplo santidad, ¿sí? Vivir en santidad. O sea, ¿qué es la santidad? Vivir apartado de toda clase de maldad, de toda clase de pecado. Vivir en pureza, que es muy parecida, ¿verdad? Muy parecida a la santidad, pero la pureza más que nada tiene que ver un poquito más con lo interior, ¿verdad? Pureza en el interior y pureza en el exterior. Con mucho respeto lo digo, con mucho respeto lo digo, pero y no tengo nada en contra del género femenino, ¿verdad? Pero en la actualidad, ¿cómo veo? Y también se aplica a los hombres, pero en la actualidad, ¿cómo veo mujeres que son cristianas, pero que tienen unas formas de vestirse muy inapropiadas? A veces hay mujeres, miren, yo no tengo nada en contra del pantalón, aunque los pentecosteses digan que la mujer no debe vestir pantalón porque es vestimenta de hombre. Esa es una enseñanza sin un verdadero fundamento bíblico. No tengo nada en contra de eso, del pantalón, pero hay de pantalones a pantalones, y a veces las cristianas, las evangélicas, en alguna ocasión en alguna congregación hace tiempo vi a una mujer cristiana con un mayón que no parecía mayón, parecía media, porque todo se le transparentaba la pantaleta, ¿verdad? Y obviamente, escuche, Dios hizo la ropa, Dios creó la ropa, ¿verdad? Para tapar la forma humana, ¿verdad? La forma, bueno, tanto de hombres como mujeres, la forma femenina. Pero esta mujer, aparte de que pues, con un mayón se marcan toda la forma femenina, y si ya no te deja nada la imaginación,
Aparte de eso, el mayón que llevaba se le transparentaba. Y yo me quedé así, yo decía, Dios mío santo, hasta me tuve que quitar de ahí. Y yo decía, Dios mío santo, que esta mujer no se da cuenta que lo que está haciendo está mal. O sea, ¿dónde queda la pureza en la cual debemos de vivir? Conozco hombres también, por ejemplo, hablando de los hombres cristianos, conocedores de la palabra de Dios, que saben perfectamente que no, el cristiano no puede contar un chiste, pero no debemos de contar chistes groseros, ni obscenos, ni de doble sentido, ¿verdad? Y como conozco a varones, hombres, que les encanta contar chistes obscenos y chistes de doble sentido. Y luego me quedo pensando, bueno, que no tiene en la cabeza el más mínimo sentido de pureza. No sabe que debemos de ser puros en nuestro corazón, puros en nuestra mente, en nuestro interior. Otra de las cosas, de los principios fundamentales que debemos de guardar para ser verdaderos cristianos y poder decir que somos de Cristo verdaderamente, es vivir una vida de justicia. La justicia tiene que ver con la rectitud y con la honestidad. Ser rectos, ser honestos con la gente, ¿verdad? Vivir en misericordia, ser amorosos, ¿verdad? Vivir en humildad, vivir sirviendo tanto a Dios en el templo, a los santos, ¿verdad? A los hijos de Dios, como afuera, ¿verdad? Ayudando a la gente en algo. Otra de las cosas que debemos de guardar de la palabra de Dios, o sea, en sus principios fundamentales, es la bondad, o sea, ser de corazón bueno, generoso, bondadoso, tener dominio propio, porque cuántos creyentes a veces sabemos que no sabemos tener dominio propio, no sabemos controlarnos a nosotros mismos y dejamos que tanto la mente como nuestra carne haga lo que se les pegue su regalada gana a través de nuestra vida, de nuestra boca, de nuestras acciones. Por eso, como acabo de mencionar, tengamos mucho cuidado de autoengañarnos y creer que pertenecemos a Cristo, que somos de Cristo, que somos cristianos, pero no guardamos los principios fundamentales de su palabra, como la santidad, la pureza, la justicia, la misericordia, la humildad, la bondad, el dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos de tener mucho cuidado de no caer en el engaño del diablo, la trampa del diablo. Escuche, aparte de que nosotros nos engañamos, también Satanás a veces nos engaña, haciéndonos creer, ¿verdad?, que estamos a salvo, que ya la hicimos, ¿verdad? O que como algunas herejías como la predestinación, por ejemplo, la predestinación enseña, la predestinación calvinista, ¿verdad?, que se predica en las iglesias reformadas, bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, enseñan que si tú eres de los predestinados, como enseñaban los gnósticos, es una enseñanza de origen gnóstico griego muy anterior al cristianismo, que los padres de la iglesia meten a la iglesia católica y después Martín Lutero y los reformados lo sacan de ahí. Esta falsa doctrina le enseña a la gente que si tú eres predestinado, ya la hiciste, porque al ser predestinado ya tienes la salvación asegurada, porque Dios ya la decretó desde antes de la fundación del mundo, ya te había elegido, ¿verdad?, para ser predestinado. Por lo tanto, si tú eres predestinado, llegarás a creer en Jesús, quieras o no, pero llegarás a creer. Y aparte de eso, como dice el quinto punto del calvinismo, en la perseverancia de los santos, salvo siempre salvo. Y como dice el falso profeta John MacArthur, aunque te suicides o te pongas la marca de la bestia, serás salvo. Ajá, sí, como no, eso no es cierto. Dios dice, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios y un verdadero creyente que se va a salvar de la condenación eterna, del juicio eterno, ¿verdad?, y de la perdición eterna, es aquel que no solamente cree en mí, cree en mi Hijo, cree en el Espíritu, sino que guarda también mi palabra al pie de la letra, ¿sí? Y desgraciadamente mucha gente está en esa condición de engaño, ¿verdad?, que dice, no, yo soy cristiano, yo confesé a Jesús, yo me congrego, yo leo la Biblia, yo ayuno 3 veces a la semana, ¿verdad?, yo recito las citas bíblicas antes del servicio, para iniciar el servicio, ¿verdad?, yo sirvo en la iglesia, etcétera, etcétera. Y están en esa condición de autoengaño. Y párale de contar, ajá, y de ahí para allá, ¿qué más? ¿Cómo está tu fidelidad obediente con Dios y su palabra? Bueno, es que todos batallamos en algo, ¿verdad? Todos batallamos en algo, ¿verdad? Mentira, eso es un engaño. Mucha gente está en esa condición espiritual y no están siendo fieles
ni obedientes a la palabra del Señor, por lo tanto no son verdaderos cristianos. No lo digo yo, escuchen, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Yo simplemente estoy retransmitiendo lo que dice Dios en su palabra y el sentir que pone en mi corazón. Discúlpeme, no se moleste conmigo, pero así son las cosas. Por eso el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, escuche. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente. Palabras del Señor, palabras de Dios, el Hijo de Dios. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. ¿Qué tiene que obedecer? Lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Versículo 22. Vendrá el día en que muchos me van a decir: tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Mire, curiosa e increíblemente, ¿verdad? Pero ha habido gente que tiene, por ejemplo, el dones que están vigentes, aunque algunas corrientes doctrinales, principalmente del movimiento de la Reforma, como el cesacionismo, digan que no es así, ¿verdad? Que los dones ya no están vigentes, pero la Biblia nos enseña que estarán vigentes. Mucha gente que tiene, por ejemplo, el don de hacer milagros, el don de fe, puede obrar un milagro, ¿verdad? Puede obrar una sanidad sobrenatural al orar y poner manos, pero aún así esa gente se confía en eso y se dedica a ser violador de la ley de Dios. Y el Señor dice: no, Señor, en aquel día cuando yo regrese, no todo el que me haya dicho Señor, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, como tanto nos llenamos a veces la boca, ¿verdad? Nos jactamos de decir: eres mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Pero el Señor dice: no todo el que me haya dicho o que diga que soy su Señor y su Salvador va a entrar en el reino de los cielos, sino solamente entrarán en el reino de los cielos. Claro, me han declarado a mí delante de los hombres, pero aparte de eso, entrarán solamente los que hayan obedecido la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto es algo tremendo, es algo categórico, que es muy importante. Y escuche, desgraciadamente en la actualidad en las iglesias ahora se dedican, ya no son iglesias, son clubs motivacionales donde a la gente se le habla de prosperidad, de paz, de gozo, de promesas de bendición, y tú puedes, tú eres un campeón, piensa positivamente y tendrás éxito, ¿verdad? Y te va a ir bien en tu vida, etcétera, etcétera, pero no se le predican los principios fundamentales de la palabra de Dios a mucha gente, y por eso mucha gente está engañada. Ya lo había dicho Jesús, que en los últimos tiempos habría un gran número de falsos profetas, de falsos maestros que extraviarían a la gente, ¿verdad? Y aún harían falsos milagros. Y pobre gente, ¿verdad? Y nosotros que a veces somos flojitos y que no leemos la palabra de Dios, y aparte de ser flojitos, somos mañositos, pues no la ponemos por obra, ¿verdad? Aparte de eso. Y definitivamente el Señor dice en su palabra que quien no se... Aquí lo que hay esta y muchas otras porciones nos enseñan algo. Que quien no se dedica... Escuche, esto es cierto y así es. Quien no se dedica a obedecer a Dios, a poner por obra fielmente su palabra, infaliblemente a lo que se está dedicando es a desobedecerlo. Aquí no hay vuelta de hoja, no hay áreas grises, no hay un punto intermedio. Es o estamos con el Señor todos los días obedeciendo, o al no estar con Él obedeciéndolo, automáticamente estamos violando los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, esto va a ser un grave error. Aparte de ser un grave pecado, será la tontería más grande que podamos hacer. Creer que porque estamos bautizados, que porque confesamos a Cristo Jesús, que porque nos congregamos todos los días que haya culto, ¿verdad?, que porque oramos mucho ya estamos del otro lado. Eso es necesario, importante, sí, pero eso, sin la obediencia total a la palabra del Señor, a la palabra de nuestro Padre Celestial, no sirve para nada. Lo mismo que el apóstol Pablo le dice a los judíos: mira, de nada te sirve estar circuncidado, de nada te sirve, ¿verdad?, tener la palabra de Dios, de nada te sirve conocerla y enseñarla,
De nada te sirve ser parte del pueblo elegido de Dios. No te sirve eso para nada si no obedeces fielmente la palabra de Dios. ¿Sí? Y aparte de eso, el Señor Jesucristo dice: no porque me hayas dicho Señor, Señor, no porque te hayas congregado todos los domingos, los viernes, los miércoles, no sé qué día haya culto en su iglesia, ¿verdad? No porque hayas sido muy bueno para orar, o inclusive hayas hecho milagros en mi nombre, ¿verdad? Si tú no te dedicaste a obedecer la voluntad de mi Padre Celestial hasta el final de tus días, no te sirve para nada. En el libro de Ezequiel, hace poco estaba yo en mi devocional matutino, estaba yo repasando una porción de Ezequiel donde dice: miren, el justo, que no se confíe mucho, ¿verdad? Que no esté muy confiado en su propia justicia. No crea que por haber practicado la justicia antes y después de cierto punto de su vida empieza a hacer lo que no debe. No crea que la justicia anterior lo va a salvar, ¿verdad? Lo va a exonerar del juicio. No crean que por eso están a salvo. ¿Qué quiere decir con eso Dios? Que debemos, para poder verdaderamente alcanzar la redención eterna al final de los tiempos, si es que usted quiere ir al cielo y no quiere ir al infierno, debemos de ser fieles a Dios todos los días en obediencia a su palabra. Pero no solamente fieles, sino que hay un plus, sino que cada día, esa es la voluntad de Dios, y eso lo enseña Dios en su palabra. Cada día, no solo Dios demanda y espera, porque así es, esto es así es, que no solamente seamos fieles a Dios cada día, sino que cada día vayamos incrementando, creciendo en nuestra fe, tanto de confianza como de obediencia a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su palabra. ¿Sí? Mire, a menudo platico con mi esposa, platicamos de algo que nos cala, verdaderamente nos cala mucho en nuestro corazón. Y recurrentemente, cada día vemos, nos enteramos de cosas, de casos, ¿verdad? Que te calan en el corazón, que dices, ¿cómo es posible que la gente cristiana, o hace poco me enteré ya lo comenté el domingo, ¿verdad? Me enteré de un caso de un hombre que dice que es pastor, y sí es pastor, en una iglesia, pero se enredó con una mujer que tenía marido, le quitó la mujer al marido, se casó con la mujer, esta mujer, bueno, se juntó, no sé si se juntó, se casó, ¿verdad? Que no era ni cristiana ni bautizada, y ahora están felizmente casados y sirviendo en una congregación. Y dices, ¿qué le pasa a la gente evangélica en la actualidad? Dices, ¿qué les pasa? En el caso de esa persona, ¿qué no se da cuenta que violó no sé cuántos mandamientos, y aún a pesar de que violó eso, está viviendo en adulterio por haberle quitado a la mujer ajena a otro hombre, y aparte de eso está viviendo en yugo desigual? Y dices, ¿y su iglesia? Bueno, dicen que mucha gente se le fue, la gente conocedora, ¿verdad? Pero ¿y los de que se le quedaron? ¿Y él? Dices, y a menudo platicamos y decimos, híjole, ¿cómo está la cosa, verdad? Cada día está peor. Cada día la gente evangélica se está poniendo peor, ¿verdad? Cada día se están autoengañando más, piensan que por haber confesado a Jesús, que por haberse bautizado y congregarse, ya están del otro lado, ya están a salvo. Pero ¿y su obediencia? La obediencia a Dios y a su palabra, ¿verdad? Y decimos, ¿qué pasa, no? O sea, cada día estamos peor, y como dijo el Señor, en los últimos tiempos, ¿verdad? Muchos se apartarán de la fe, y el amor de muchos se enfriará. No se refiere tanto al amor entre hermanos, aunque es parte de, ¿verdad? Pero ahí el Señor se está refiriendo, cuando dice el amor de muchos se enfriará, se está refiriendo al amor a Dios, al amor a Cristo, que se caracteriza principalmente por una fidelidad obediente a su palabra. ¿Sí? La gente no está salvo solamente por haber confesado a Cristo Jesús, por congregarse, por conocer la palabra. No, Señor, eso no es así. Si el cristiano no obedece fielmente la palabra que Dios nos manda en su palabra en la Biblia, no somos nada, estamos perdidos, y discúlpenme, pero aunque los calvinistas digan lo contrario, están condenados o estamos condenados. Y termino con una cita bíblica que es una de mis favoritas, que es Juan capítulo 3, versículo 35 al 36, donde dice, el Padre ama a su Hijo y lo ha puesto todo en sus manos. El Señor es el que tiene ahora el control supremo. El Padre le puso el control supremo sobre la creación. Y escuche, versículo 36.
Juan capítulo 3, versículo 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Vuelvo a repetir. ¿Qué es creer en la Biblia? Es confiar totalmente, pero también se compone de creer, de obedecer fielmente, al pie de la letra, plena y absolutamente. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, pero los que no obedecen al Hijo, escuche, como dice Dios, el mismo Dios dice en su palabra, los que no obedecemos al Hijo de Dios, a Jesucristo, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Escuche, y yo a veces digo, bueno, el que ha confesado a Jesús, el que se ha bautizado, que se congrega, que cada domingo va y escucha la palabra, al que más, el Señor dijo, al que más se le da, más se le demanda. No, esa gente no piensa que si no obedece plenamente, totalmente la palabra de Dios, mire, no es difícil obedecer. Obviamente, si has sido salvo del pecado, el Señor te salvó del pecado, te renovó, te dio vida eterna y te ha hecho nacer de nuevo, no se te va a hacer difícil. Si no has nacido de nuevo y no has sido salvo y estás atado todavía en el pecado, entonces sí se te va a hacer difícil. Pero yo digo, a la gente evangélica, a la gente cristiana, que el Señor le perdonó, le salvó, le restauró y le dio vida eterna, no nos damos cuenta, no saben que si no obedecemos totalmente la palabra del Señor, estamos bajo la ira de Dios. O sea, yo siempre he dicho, bueno, ¿qué le pasa al pueblo de Dios en la actualidad? Pero bueno, hermanos, perdón, mi intención no era apalearlo, no era porrearlo, ¿verdad? A veces como que a los que predicamos la palabra de Dios nos entra ese celo por el Señor y por su palabra, ¿verdad? Pero mire, en esta noche quiero recomendarle mucho, por amor, en el gran amor de Dios en Cristo, ¿verdad? Que tengo por cada uno de mis amigos y hermanos. Para mí cada cristiano es parte del pueblo de Dios y es mi hermano y es parte de mi pueblo. Y a cada hermano siempre deseo en mi corazón que tenga mucho cuidado, tengamos mucho cuidado de cómo estamos viviendo. Porque, escuche, había un anuncio hace mucho tiempo que decía que después de un accidente ya nada es igual. Hay gente que tiene un accidente, choca y quedaron paralíticos o les cortaron una pierna, dos piernas, un brazo y después ya, o sea, si no tenían cuidado cuando iban manejando podían provocar un accidente fatal, ¿verdad? Inclusive mortal, y después ya las cosas no eran igual, y eso es una realidad. Y escuche, una vez muerto, una vez que la persona cristiana, por ejemplo, estábamos hablando de gente cristiana, muere, después las cosas ya no son iguales, ya no se puede remediar las cosas. Estando en este mundo hay oportunidad de remediar las cosas, del arrepentimiento y volverse a Dios, arrepentido para obedecerlo fielmente. Pero una vez que la persona muere, si la persona fue fiel al Señor hasta el final de su vida, derechito se va con todo, como decimos acá en México, con todo y chanclas te vas al cielo. Pero si fue, verdad, tibio, de los que estaban un tiempo en la iglesia y con un pie en el pecado y con un pie en Cristo, una vez que esté muerto, ya no va a haber remedio ni vuelta atrás. Porque eso, como dice el Señor, los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Después de muerto, las cosas ya no son iguales, no hay vuelta atrás. Lo que el historial que nos llevamos de este mundo, cuando pasamos de este mundo al otro después de morir, va a contar mucho. ¿Sí? Amados hermanos, amados amigos, como dice Dios en su palabra, vivamos como sabios y no como necios, ¿verdad? Porque si no somos sabios y prudentes y obedientes sobre todo, fieles y leales al Señor y a su palabra, pues lo vamos a lamentar mucho en este mundo. ¿Sí? Lo vamos a lamentar, téngalo por seguro, porque nadie se escapa a la ira y el juicio de Dios. Y si no lo lamentamos en este mundo, bueno, entonces lo vamos a lamentar en la vida venidera allá en la eternidad. Mis amados, espero que Dios los bendiga mucho. Espero que esta palabra, mire, yo a veces ya no quiero ni hablar y decir, Señor, ¿por qué me das esto? Yo quisiera hablar de tu amor, de tu perdón, de tu consolación, Señor, de tu prosperidad, ¿eh? Pero el Señor me da esto y bueno, ahora sí que tengo que hacer lo que Él pone
me pone para hacer y para compartir, ¿verdad? Pero sí espero, en esta noche sí espero con todo mi corazón verdaderamente que esta reflexión bíblica basada en estas escrituras, en estas citas bíblicas, les sean de mucha bendición y sobre todo edificación, ¿sí? Que esto le edifique, que usted se acuerde que no es cristiano, o sea que un verdadero cristiano no es aquel que solamente ha confesado a Jesús y se ha bautizado y que se congrega, sino que un verdadero cristiano es el que ha hecho esto, pero tiene que cumplir con la otra parte, que es cumplir fielmente, obedecer fielmente a la palabra del Señor, vivir en amor, en santidad, en pureza, en justicia, en pureza moral, ¿verdad? En humildad, en servicio, etcétera, etcétera, para poder ser un verdadero cristiano y poder tener entonces sí verdaderamente el derecho a entrar a la eternidad, a la gloria de Dios, al paraíso eterno, donde no habrá más sufrimiento, ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Lo contrario es cierto, que no cumpla fielmente, ni se haya purificado ni santificado en este mundo, desgraciadamente su destino será el tormento, el juicio y tormento eterno, en el gran lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? En la eternidad, por toda la eternidad. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche. Si el Señor lo permite y nos presta vida, si el Señor lo permite, si Dios lo permite, nos vemos el domingo, si el Señor lo permite, en la transmisión de la enseñanza dominical. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan una excelente y bendecida noche. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias, hermana Lupita, ¿verdad? Víctor, Dios te bendiga mucho. Estamos en contacto, bendiciones y excelente noche.